Muchas gracias por la invitación a participar en estas jornadas y también pido que a falta de 2 o 3 minutos me avises para cortarme y si no me saques de aquí. Bueno, no sé si... Bien, yo voy a dar una idea general de lo que es la parálisis braquial y qué modo de abordaje tenemos desde el punto de vista clínico, no tanto desde el punto de vista quirúrgico, sino desde el punto de vista clínico. Como ya se ha comentado muy bien, la parálisis braquial obstétrica se produce por una distensión, un estiramiento de los nervios del plexo braquial o de las raíces del plexo braquial que al estirar pueden desgarrarse y pueden alterarse en mayor o menor medida y fundamentalmente a la salida de los agujeros de conjunción de las vértebras cervicales. Aquí está una rotura completa con arrancamiento, avulsión desde la médula y aquí hay una rotura parcial o completa, en este caso completa, pero más distal. Eso tiene bastante importancia cara al tema de la posible resolución quirúrgica. Bien, y entonces las lesiones pues pueden ir, es lo que marca fundamentalmente el pronóstico de la parálisis braquial, la gravedad de las lesiones. Pueden ir desde la más grave de todas, que es este arrancamiento periganglionar, la avulsión, que no tiene una solución nada fácil y que, bueno, se están haciendo intentos quirúrgicos colaterales, pero verdaderamente es muy difícil. La rotura la rotura de todo el nervio, incluso la vaina o la raíz a nivel exterior, o sea, posganglionar, a nivel posterior a los agujeros de conjunción, que esto tiene una solución de reparación quirúrgica, a un grado menor de lesión que produce un estiramiento y un desgarro de axones singulares, no todo el nervio como tal o toda la raíz, sino axones, y que va a poder tener un cierto grado de recuperación espontánea, un cierto grado. Entonces, de lo que se trata es de ver verdaderamente si ese cierto grado es previsible, que sea suficientemente bueno como para no necesitar cirugía, o no lo es tanto y entonces necesita cirugía. Y por último, pues está este grado de estiramiento que lo que produce es una alteración de la vaina mielínica que rodea los axones y que esto es perfectamente reversible, de tal manera que esto produce una parálisis braquial que puede ser incluso completa en el primer mes de vida, pero que después va poquito a poco a rehabilitarse por sí misma porque hay una regeneración de la vaina mielínica y entonces a los 3 o 4 meses está perfectamente bien. Esto afortunadamente son la mayoría de los casos, son 70-80% de los casos, pero hay casos en los que efectivamente la parálisis braquial da una alteración permanente. Y el problema fundamental hay dos, es que en primer lugar verdaderamente diagnosticar qué grado de lesión hay para ver qué tipo de decisiones terapéuticas se tienen que utilizar, sino también el hecho de que es muy difícil que en todas las raíces del plexo braquial exista el mismo grado de lesión, es decir, puede haber una raíz que pueda estar avulsionada, otras rotas incompletamente o completamente, la neuromesis o una axonomesis, e incluso algunas con simplemente neurapraxia. O sea que el tema es bastante más complejo en el sentido de que no todo tiene el mismo grado de lesión. Claro, por la posición que nos han comentado de la cabeza del feto al salir por el canal del parto, pues fundamentalmente o casi siempre se produce un mayor estiramiento y mayor desgarro de las raíces superiores, la raíz de C5, C6 o el tronco medio, C7, C8, T1. Como ven, el plexo braquial es muy complejo. Entre las raíces se van combinando unas a otras para formar troncos, unas divisiones anteriores y posteriores para formar después unos cordones, y de ahí salen directamente los nervios. De tal manera que puede haber, y esto es un tema muy importante cara a la evolución y al pronóstico y al tratamiento de la parálisis braquial, puede haber incluso nervios que provienen de la misma raíz que están bastante afectados, por ejemplo, el músculo cutáneo, que proviene de la raíz
raíz de C5, C6 que da inervación al bíceps, y sin embargo otros que pueden venir también de la C5, C6, como son el subescapular, que está bastante menos afectado, y esto causa un desequilibrio. Es decir, que el problema también, ahora lo veremos, es que no solamente hay una debilidad, sino que a veces hay un desequilibrio entre unos músculos que funcionan porque el nervio está menos lesionado y otros músculos que no funcionan porque el nervio está más lesionado. Y eso causa una alteración del movimiento y eso causa una deformidad ósea o articular fundamental. Es muy diferente la parálisis braquial del niño, del lactante, respecto de la del adulto, y el tratamiento también es bastante diferente. Ahí no vamos a entrar. Entonces, desde el punto de vista de la incidencia, pues ya se ha dicho, viene a ser, en la revisión de múltiples series en múltiples sitios estadounidenses y fuera, pues más o menos una media de 1,5 por cada 1000 nacidos vivos. En parto vaginal es de 1 a 1,8, pero en cesárea también se producen, es de 0,3 a 0,5 por 1000 nacidos vivos. Y grado de afectación permanente, es decir, secuelas, ocurren globalmente en un 17 a 20%, 25, 30% de las parálisis braquiales, unas muy graves y en otras muy leves. En cualquier caso, como han comentado antes los representantes de los padres, efectivamente la sensación es catastrófica. Es decir, uno está esperando un niño que viene bien y de repente se encuentra con que le dicen que el niño ve que no mueve para nada el brazo. Es claramente más catastrófica esa sensación para los padres que la que puede ocurrir con el riesgo de una parálisis cerebral, que puede que después vaya a dar mucha más patología, pero inicialmente uno no lo percibe o tiene una, digamos, previsión de que pueda ir bastante mejor en el futuro. Y esto, efectivamente, como nos han comentado, es causa de un trauma psicológico que probablemente seguro tendríamos que contemplar mejor, ¿no? Bien, nosotros hicimos un estudio en el Hospital La Paz de los casos nacidos en el Hospital La Paz durante 10 años y teníamos una incidencia de 0,6 por 1000, es decir, estamos en el rango bajo de la incidencia de las parálisis braquiales. Casi todas eran proximales y distales, exclusivamente distales, no había ninguna. Secuelas encontramos en un 36%, secuelas, llamando secuelas a cualquier tipo de secuela, aunque fuera pequeña. Entonces, la clasificación de las parálisis braquiales, pues ya también se ha comentado, es la superior, el Duchenne, que afecta al tronco superior, C5, C6, es la mayoría de los casos. En otras hay de C5 a C7, 33% de los casos. En otras son parálisis braquiales completas y hay algunas muy raras, nosotros no encontramos ninguna, exclusivamente del tronco inferior, de C8, T1. Bien, entonces hay secuelas en este porcentaje y las secuelas son debidas a varias razones. Una es a ese estiramiento con desgarro que llamamos axonotmesis o incluso rotura completa de la neurotmesis y que produce entonces debilidad muscular. Pero hay secuelas también que se producen por una cocontracción de músculos antagonistas, es decir, cuando hay unos músculos que están menos afectados porque su nervio está menos afectado que los contrarios, se produce ese desequilibrio y ese desequilibrio incluso la recuperación, la regeneración de los nervios lesionados o las raíces lesionadas puede hacer que un axón determinado que iba destinado a mover el deltoides pues pase a mover el bíceps o viceversa, es decir, que pueden haber una regeneración un poco anómala y que por lo tanto puede llevar a que en el momento en que el sujeto quiere realizar un movimiento, realiza al mismo tiempo un movimiento agonista el que quiere realizar y también antagonista el que no quiere realizar. Y esto es importante también de definir porque también eso tiene un tratamiento más fácil. Entonces, generalmente, al final las secuelas pues son en forma de reducción de la rotación externa, con el signo de la trompeta clásico, es decir, que no puede hacer rotación externa y por lo tanto tiene que subir el codo para llevarse la mano arriba, o una contractura en flexión del codo, o una contractura también en extensión de codo, y muchas veces una disminución del crecimiento por falta del influjo neuronal. La clasificación de la gravedad de la parálisis braquial
Pues hay varias, hay muchas clasificaciones de la gravedad. Bien, las más utilizadas es la de Naracas o una modificación de Gilbert y Tassin. Intentan ver qué tipo de parálisis braquial vamos a prever que vaya a tener una mala evolución para, en la medida de lo posible, hacer una cirugía temprana si es necesario, y cuáles otras tal vez no sean así y entonces la cirugía es innecesaria o incluso añade morbilidad. Por ejemplo, de las de C5, C6, más del 90% se recuperan espontáneamente. De las de C5, C6, C7, 65%. De las de las completas, menos del 50%. Y de las bajas no se recupera prácticamente ninguna. Entonces, en la medida en que se ve esas alteraciones, puede ser necesario recurrir al cirujano. El cirujano puede hacer diversas cosas que nos las va a comentar mucho mejor él que yo. Y una de ellas es liberar y limpiar las bridas que pueda haber en el nervio o en la raíz alterada. O puede que la raíz esté tan alterada o incluso cortada completamente, rota completamente, y entonces haya que utilizar un injerto para esto. O bien, cuando las alteraciones no dependen tanto de ahí, sino de nervios singulares dentro de cada uno de estos troncos o de estas divisiones, pues puede tener que haber una transferencia nerviosa de una rama del nervio cubital, por ejemplo en este caso, al músculo bíceps para dotarle de capacidad de movimiento al bíceps, haciendo todo esto. Porque cuando hay una rotura, aunque sea incompleta, muchas veces, digamos, los axones proximales originan aquí un ovillo, un revuelo, que es imposible que vayan a regenerarse directamente a el nervio destinado y, por lo tanto, sea más conveniente la resección de ese neuroma o un injerto para solucionarlo. Esto no es fácil de determinar, claro, cuáles son las que necesitan una cosa y cuáles son las que necesitan otra. Es el aspecto más difícil, casos de cirugía o de tratamiento conservador, en qué casos, qué tipo de cirugía y cuándo hacerla. Ha habido bastantes publicaciones al respecto, pero no se ponen de acuerdo las evidencias científicas en cuál es el mejor momento de hacer cirugía, si hay que hacer cirugía. No está bien determinado, como dice este artículo de revisión, pero probablemente está entre los 3 y los 6 meses de edad el mejor momento de la cirugía, aunque también se puede hacer la cirugía primaria, también se puede hacer posteriormente. Y para saber, entonces, digamos, cuál es la dirección del tratamiento, pues esto se basa fundamentalmente en 3 pilares: el clínico, el neurofisiológico y el de neuroimagen. Es decir, que si me puede poner este vídeo, eso es. No. No hay. Bueno, no es necesario, no es necesario, serían más importantes los últimos, pero bueno, vamos a pasarlo. Entonces, digamos que aquí lo que pretendía es demostrar que, en este caso, que no se mueve nada al mes, empieza a moverse algo a los 2 meses, pero de forma, incluso se intuye, con una rotación interna, es decir, ya con una deformidad, porque predomina el movimiento de unos músculos sobre otros. Bien, la neuroimagen nos puede servir de ayuda, en el sentido de está la resonancia magnética, sí, en que nos dice que aquí hay una lesión, ha habido un estiramiento y un meningocele, pero nos dice una lesión anatómica que no siempre equivale a la lesión funcional. Es decir, concretamente, esta es una lesión anatómica en C7, C8, pero sin embargo el niño tenía una afectación de C5, C6. Con el tiempo se van desarrollando mejor las técnicas de ecografía y nos permiten ver, aquí hay 3 raíces normales y en el otro lado, por las raíces, como ven, están muy engrosadas con un neuroma. Nos dice que efectivamente ahí hay una alteración sugestiva de conveniencia de hacer cirugía.
La valoración funcional, la valoración de cómo está y qué es lo que está afectado, se hace fundamentalmente con la clínica y con la neurofisiología. Y consiste en saber uno por uno o intentar ver uno por uno cuáles son los nervios o las divisiones o las raíces lesionadas. Y esto, el objetivo es definir el tipo y el sitio de la lesión, ayudar a decidir si hay que hacer cirugía temprana o no y ayudar a diagnosticar las contracciones. Esta es el electromiograma, consiste en valorar desde el punto de vista muscular signos de que no le llega el nervio, o incluso el electroneurograma, estimulación del nervio frénico por si hay una parálisis frénica. En este caso había una parálisis parcial del nervio frénico de un lado respecto del otro, comparando ambos. O incluso esta es la mejor valoración desde el punto de vista neurofisiológica, electromiográfica, que consiste en estimular todo el plexo braquial y registrar con electrodos de superficie la cuantía de la contracción del músculo deltoides o del bíceps o del tríceps o de los extensores. Y esto es en el lado sano y esto es en el lado afecto. En el lado afecto vemos que existe la sexta o la séptima parte de potencial de acción, lo cual quiere decir que hay solamente una séptima parte de los axones disponibles. Este es la mejor estimación de los axones que quedan, y en base a eso calificamos si es más grave o menos grave. Y hay varios trabajos, fundamentalmente de la escuela holandesa, que nos dicen que lo mejor es combinar diversos datos, el dato clínico y el dato neurofisiológico, de tal manera que incluso tan precozmente como al mes de edad, cuando aunamos el dato de grado de flexión de codo, grado de extensión de codo, es decir, grado de función del bíceps, grado de función del tríceps, y la ausencia en la electromiografía de potenciales en el bíceps braquial, esto nos da una posibilidad de determinar el grado de lesión muy importante que se correlaciona bien con el pronóstico, de tal manera que cuando esto no existe es un caso prácticamente quirúrgico, cuando esto existe mejor es un caso de tratamiento e inicio conservador. Y mira a ver si puede funcionar este vídeo, que esto sí que es bastante importante. Este es un niño, ya había sido operado hace muchísimos años, pero ven que tiene una debilidad a la hora y una limitación a la hora de subir el brazo. Bien, no sabemos si es porque tiene debilitado el deltoides, que sube, o porque al mismo tiempo está contrayendo el pectoral, que tiende a bajarlo. Bien, esto es muy simple, con una ayuda de unos electrodos de electromiografía, electrodos cutáneos superficiales, sin pinchar, vemos esta es la actividad del deltoides y esta es la actividad del pectoral, que son antagonistas. Cuando le decimos que suba el brazo, vemos que está activando el músculo que lo sube y el músculo que lo baja. Aquí realmente un tratamiento para reducir la función del músculo que lo baja, en este caso el pectoral, da lugar a una mejora sustancial de la elevación del brazo. Y lo mismo al contrario, es decir, cuando le indicamos que baje el brazo y que lo junte al tronco, pues está poniendo al mismo tiempo en funcionamiento el deltoides y el pectoral. En este caso no se trata de dar mucha más función al deltoides, se trata de quitar la función del antagonista. Bien, entonces en la evaluación lo más importante es el examen clínico, pero el examen clínico siendo rigurosos. Todo en la vida hay que hacerlo con rigor, hay que medir y hay que anotar. Muchas mediciones a veces nos ocurre, a veces no sirven para nada, pero es mucho peor no medir. O sea que hay que medir y hay que anotar para ver a lo largo del tiempo cómo vamos yendo. El electromiograma da una información adicional del tipo de lesión y mejora la precisión del diagnóstico. El electromiograma neonatal
es completamente diferente del adulto. O sea que si ustedes no tienen en sus hospitales un neurofisiólogo preparado en neurofisiología infantil, los parámetros son completamente diferentes. Los parámetros que acabo de decir no se emplean en la electromiografía de adultos. Por lo tanto, la electromiografía, como para el adulto, no sirve en principio para nada. En cuanto al diagnóstico, pero sí la electromiografía adecuada al neonato. Y la clínica y el electromiograma permite diferenciar bien los casos quirúrgicos de los no quirúrgicos en 1 o 3 meses. Y luego viene la evolución. La evolución, a costa de esta disminución del movimiento, tiende a producir una deformidad progresiva de la articulación del hombro, fundamentalmente en las parálisis braquiales, las superiores, de tal manera que al final el hombro se queda subluxado y fijo con muy poco rango de movimiento articular. Entonces esto ya es muy difícil de solucionar. Es decir, tenemos que ser conscientes de eso y eso tratar de prevenirlo, porque va a ocurrir. Esto va a ocurrir en mayor o menor grado. No ocurre en las parálisis braquiales completas en las que todos los nervios o raíces están afectados, pero sí ocurre en aquellas que están afectadas parcialmente, fundamentalmente las que unas están más afectadas que otras. Entonces, esto lo demuestra muy bien este trabajo que encuentra que incluso hay mayor afectación, mayor deformidad del hombro en aquellos casos de parálisis braquiales que tienen buena función de la mano, que en aquellos casos que no tienen ninguna función del miembro superior. Esto lo que está diciendo lo mismo. Es decir, el desequilibrio es la causa fundamental de las deformidades en las parálisis braquiales. Entonces, los tratamientos pues van a depender de lo que fundamentalmente esté afectado. Si está afectado las 3 cosas, como lo suele ocurrir, pues el tratamiento tiene que ser multidisciplinar. Pero si está más debido a la paresia o a la debilidad, o al desequilibrio muscular, o a la falta de movimiento. La falta de movimiento puede ser también por ese desequilibrio y cocontracción, o puede ser por falta de ejercicio físico, falta de fisioterapia. De tal manera que cuando hay fundamentalmente o exclusivamente paresia debilidad, el tema es la fisioterapia, y en el caso de que no haya prácticamente nervio que llegue al músculo, cirugía primaria o cirugía secundaria después. Si hay un desequilibrio muscular, entonces hay que intentar equilibrarlo. ¿Cómo? Temporalmente, debilitando los músculos que estén mejor, con toxina botulínica. Y si hay una falta de movimiento que le conduce a una contractura fija, pues una cirugía secundaria, porque no hay otra posibilidad. Esto es muy simple de hacer en aquellos casos en que tienen una ruptura completa, pero no es tan simple de hacer en aquellos casos en que la ruptura es parcial. Entonces, bueno, vamos a pasar, porque yo creo que no tiene mucho sentido que les comente el tema de las escalas que empleamos para valorar el movimiento y la evolución, por lo tanto, de la parálisis braquial. Y por último, pues les voy a presentar el modelo de, digamos, de protocolo de actuación que llevamos en mi hospital. El recién nacido es valorado por cirujanos, valorado por rehabilitación y por neurología. En general vemos y se les da las pautas de fisioterapia y vemos la evolución a los 2 o 3 meses. A la evolución a los 2 o 3 meses, si no hay... Es que no estoy viendo bien aquí, la diapositiva no es muy feliz. Si vemos que no hay una mejora clara, pues entonces se va a la cirugía primaria. Si hay una mejora clara, aunque sea parcial, se puede valorar si hay cocontracción y entonces toxina botulínica, además de la rehabilitación. Y si con esto no mejora, estamos todavía en tiempo de hacer una cirugía primaria. Para después, a lo largo del tiempo, volvemos a lo mismo. Es decir, aquellos casos tratados de forma conservadora puede que tengan necesidad de cirugía secundaria, y aquellos casos con cirugía primaria puede que tengan casi siempre también necesidad de los otros tratamientos. Estas son las pautas de fisioterapia. Y por último, 2 palabras respecto del papel de la toxina botulínica en la parálisis braquialostétrica. Esto no es de hace 2 días. Como ven, los primeros trabajos son de hace ya 16 años. Trabajos en los que se muestra claramente ese factor, esa mejora en el tema de la cocontracción. Y de tal manera que en 2
2/3 de los casos tratados con toxina botulínica no necesitaron cirugía en el seguimiento. Y estos son los últimos vídeos, y me pone inicialmente, este es el vídeo de una niña cuando tenía 1 año. No. 1 minuto, doctor Pascual. Sí, son estas 2 diapositivas últimas. Como ven, es capaz de elevar hasta 90 o 100 grados. Bien, póngame este segundo. 5 meses después, 6 meses después, ya tenía 1 año y medio, no, ya tenía 1 año y medio, tratado, bien tratado, con un programa de fisioterapia. ¿Funciona? Dale aquí abajo, ¿no? Probablemente. No. Bueno, ponga este. Este es en marzo de 2006, después de una infiltración de toxina botulínica. Tampoco funciona. Bueno, espero que entonces en el taller funcionen los vídeos. Bien. Bueno, la siguiente. Aquí. Esto es 7 años después de 5 infiltraciones de toxina botulínica. Tratamiento, fisioterapia y terapia física por parte de ella también, y toxina botulínica solamente en 5 ocasiones en 7-8 años. Y esto es el último vídeo que tengo, el de abajo. 3 años después, solamente una infiltración más entre esta y esta otra, y como ven, se permite formar al máximo la actividad del músculo agonista, en este caso deltoides, para elevar o para abducir el brazo. Pues esto era todo, muchas gracias. Muchas gracias, doctor.